Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Verónica. Y antes de comenzar quiero invitarles a suscribirse a mi canal, a darle me gusta, dejar su comentario y todo eso que ustedes ya saben que hay que hacer. Bien, hoy vamos a hablar sobre las tarjetas de crédito. La información que es muy importante que sepamos para el buen uso del crédito, el buen uso de las tarjetas y los beneficios. También tiene muchas cosas negativas, pero tiene muchas cosas positivas. Si sabemos utilizarla, va a ser algo, un producto a nuestro favor, sin dejarnos llevar por la mercadotecnia y sobre todo ser muy buenos administradores de sus finanzas propias. Aquí no estamos hablando de que si estudiamos administración o todo eso, es de una habilidad que tenemos que sí o sí desarrollar para que podamos ser un adulto independiente bueno, nada de estar cayendo en estafas. Bueno, ¿qué es una tarjeta de crédito? Una tarjeta de crédito es un plástico que como tal te va a dar crédito. Si no sabes qué es crédito o quieres saber un poquito más, te invito a mi video pasado en donde les expliqué de todo sobre el crédito. Bien, este plástico te lo va a dar una entidad financiera. Te va a dar un límite de crédito. ¿Qué es el límite de crédito? Es lo máximo que vas a poder gastar con ese plástico, con esa tarjeta. Este es un crédito, es un préstamo, no es una extensión de tu dinero actual, no es un dinero que tú puedas gastar a la deriva y no va a pasar nada. No, es un crédito que hay que pagar, que tiene una fecha de inicio, una fecha de fin, en cuestión de corte, que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin en cuestión de pago y que va a traer algunos conceptos que vamos a ver más adelante. Les voy a explicar todo. Recuerden que aquí todo bien explicadito para que lo entendamos muy bien. Bueno, ¿de qué va a depender el límite de crédito que me van a dar? Va a depender de tu historial crediticio. Si tú nunca has tenido un crédito de lo más mínimo, por ejemplo, un plan de telefonía, una tarjeta en una tienda departamental, si nunca has tenido nada de eso, te van a dar el crédito lo más mínimo. Podrías comenzar con una tarjeta en el banco donde percibas tu nómina. Es más fácil que te la den. Ahora, si nunca has tenido, te van a dar un crédito chiquitito. Pero si tú tienes un buen historial, ese crédito va a ir aumentando poco a poco. Pero tengan cuidado, vuelvo a repetir, no es una extensión de tus ingresos, es un préstamo que hay que pagar. Bueno, las tarjetas tienen una fecha de corte. ¿Qué es la fecha de corte? Del día 1, por ejemplo, al día, son 30 días, pero tu fecha de corte no necesariamente va a ser en los días naturales, es decir, no te va a cortar del día 1 de marzo al día 31 de marzo, sino más bien en tu plástico cuando te den tu contrato ahí va a venir la fecha. Por ejemplo, si tu tarjeta corta el 20 de cada mes, va a ser del día que te la dieron al 20, ese crédito hay que pagarlo al siguiente mes. Y después va a ser del 21 al 20, por ejemplo. Ya cortó, entonces va a comenzar un ciclo nuevo. Si corta los 20, tu ciclo nuevo va a ser del 21 de marzo al 20 de abril. Ese mes vas a juntar todo lo que gastes y se va a ir sumando durante ese mes, pues no tienes que pagar nada, vas a ir usando ese crédito, claro, hasta no ser más del límite del crédito y también que no sea más del límite de lo que tú puedes pagar, pero vamos poco a poco. Entonces, del 21 quedamos de marzo hasta el 20 de abril
Vamos a suponer que tú vas gastando y se hacen los 5,000 pesos que tienes de límite de crédito. Va a cortar el 20 de abril. Al 21 tú la puedes pagar, pero no te conviene. ¿Por qué? No, perdón, al 21 ya la puedes pagar. Y a partir del día de la fecha de corte, tú ya la puedes pagar. No te conviene pagarla antes, porque aunque tú la anticipes, si al cortar solo va a sumar lo que compraste, no te va a disminuir lo que pagaste hasta después de la fecha de corte. Entonces, del 21 de marzo al 20 de abril, corta y suponemos que te gastas de 5,000 pesos. A partir del 21 de abril, que ya es el siguiente corte, que sería el 21 de abril al 20 de mayo, va a ser otro ciclo, pero ya vas a poder pagar el ciclo pasado. Pero tiene otra fecha, que va a ser la fecha límite de pago. Por ejemplo, que tu fecha límite de pago sea el 8. Entonces tú tienes del 21 de abril al 8 de mayo para pagar la tarjeta. Otro concepto muy importante es el pago mínimo, el pago para no generar intereses y el pago total. El pago mínimo, así va a venir en tu corte, en tu aplicación donde tengas tu tarjeta, va a venir pago mínimo y normalmente es el 10% de la deuda. El pago mínimo es como para decir, pagas eso y no te vamos a estar molestando ni cobrando, pero te va a generar intereses. ¿Por qué? Porque no estás pagando el saldo correspondiente, sino solamente lo mínimo para que no te estén cobrando, por así decirlo. El pago para no generar intereses, como su nombre lo dice, ese es el que tienes que cubrir mes con mes y tratar de verdad de hacerlo. Ese pago va a hacer que no estés pagando intereses sobre tu deuda. Y el pago total, pues va a ser el total de la tarjeta. Entonces, aquí les puse un ejemplo. Espero que lo vean bien. Vamos a suponer que tu fecha de corte es el 20 de cada mes. Entonces, suponiendo que es el 20 de mayo, la fecha límite de pago es el 8. Entonces, tú tienes del 20 de mayo al 8 para pagar. Vas a tener pago mínimo, pago para no generar intereses y pago total. La recomendación siempre va a ser que pagues el pago para no generar intereses. Si tú quieres pagar el pago total, está bien, pero el chiste es que te puedes financiar de esta cantidad, porque todavía, aunque no pagues esto, no va a generar intereses, ya que este es el pago con el que harías y no generarías intereses. Pero ¿cuándo va a haber una diferencia entre el pago para no generar intereses y el pago total? Cuando hagas compras a meses sin intereses. Por ejemplo, tú empiezas tu crédito con 5,000 pesos y te lo gastas todo, pero compraste cosas que no son a meses sin intereses, entonces te va a cortar a 5,000 y tu pago para no generar intereses va a ser de 5,000, al igual que el pago total. Sin embargo, conforme vayas avanzando en tu vida crediticia, te pueden aumentar el crédito. Y vamos a suponer que llegas a un crédito de 50,000 pesos. Entonces, tú tienes muchas ganas de comprar el refrigerador de moda que es táctil, súper increíble y cuesta 30,000 pesos. Y entonces agarraste una super promoción de 12 meses sin intereses. Al corte de tu mes va a venir solo la 12ª parte de esa compra, más todas las compras que hayas hecho de una sola exhibición. O sea, que no hayan sido a pagos de meses sin intereses. Entonces, la diferencia de los 11 meses de ese refrigerador va a ser el crédito que usaste, pero que todavía no tienes que pagar. Es por ello que conviene mucho, pues al fin y al cabo te estás financiando de crédito. Ese dinero
lo vas a poder utilizar, por ejemplo, para una inversión, para algo que te pueda generar utilidad y no tenerlo que estar pagando, pues lo estás financiando, se lo está financiando el banco o la entidad que te dio el préstamo. Si tú, por ejemplo, compras, tu fecha de corte es el 20, vamos otra vez al ejemplo de que fuera el 20 de abril, y tú haces una compra el 21 de abril, te estás financiando o tienes ese efectivo para utilizarlo desde el 21 de abril hasta el 20 de mayo. Por lo tanto, te estarías financiando alrededor de 40 días. O sea, sí está pues bien si lo sabes utilizar. Entonces, durante esos 40 días, tú podrías con ese efectivo meterlo en una inversión, comprar algún artículo para revender, incluso, por ejemplo, tú quieres empezar un negocio, pero no tienes efectivo, no tienes dinero. Entonces vas y el 21 del mes compras artículos, por ejemplo, galletas. El 21 compras un paquete de galletas y del 21 de abril al 20 de mayo tú las vendes. Y a lo mejor ya le sacaste el doble de lo que invertiste, sin tener que gastar nada. Y ya ganaste la mitad y la otra mitad la usas para pagar la tarjeta. Entonces es donde les digo, si sabemos utilizar los productos, conviene mucho y que sea a nuestro favor. ¿Dónde se empiezan a atorar las personas? Cuando no llevan un cálculo de lo que pueden pagar. Es decir, si tú sabes que al mes, por ejemplo, ganas 15,000 pesos y tu corte va a ser de 18,000, es obvio que no lo vas a poder pagar. Entonces es reconocer cuánto vas a poder pagar al corte y poder irlo planeando esos gastos. Una persona que sabe utilizar las tarjetas a su favor, pagaría todo con tarjeta de crédito y guardaría ese efectivo, les digo, lo podría meter hasta en CETES o alguna inversión pequeña para que les dieran una utilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es otro beneficio de la tarjeta de crédito aparte de lo que ya les comenté? Pues que algunas tarjetas te dan puntos o bonificaciones por compras. ¿Qué es esto? Por ejemplo, te dicen, de cada 1,000 pesos que tú gastes, yo te doy 10 puntos, que a lo mejor valen 1 peso cada punto. O te dicen, por cada 1,000, yo te doy 100 puntos y cada 10 puntos es 1 peso o algo así. Con estas bonificaciones, tú cuando vas a pagar con estas tarjetas puedes decidir pagar con puntos. Y a veces hasta puedes hacer unas compras grandes totalmente gratis por estas bonificaciones que te dan las tarjetas. Entonces, si tú ya tienes, por ejemplo, cada mes tu compra de despensa, que la gasolina, que el servicio de internet, de gas, de agua, de luz, que son tus gastos fijos y ya los tienes planeados, los puedes pagar con esa tarjeta de crédito y en cuanto te llega tu nómina, guardar ese dinero. Así cuando corte, tú vas a tener el dinero para pagarla y te va a ir generando puntos e historial crediticio, esas compras que sí o sí las tenías que hacer sin tener que pagarle intereses. Aquí el chiste es ser más astuto y nunca pagar intereses. No porque no los quieras pagar, sino más bien porque no los estés generando. ¿Cómo no vas a generar intereses? Pues pagando siempre el pago para no generar intereses. Entonces, mi recomendación es que dependiendo de tus habilidades, ya sea en una libreta, en un Excel, en tu celular en notas, lleves un cálculo de lo que estás gastando y lo vayas guardando en efectivo. Y así poco a poco puedes ir usándolo a tu favor. Entonces lo mejor sería que absolutamente todo lo pagaras con tarjeta de crédito para
Principalmente pues genera un excelente historial que tú no sabes cuándo vas a necesitar un crédito con buenas oportunidades. Entre mejor historial de crediticio tengas, la entidad va a tener más confianza en ti y te puede dar mejores oportunidades. ¿Qué son esas oportunidades? Pues una tasa de interés baja, el lapso del tiempo para pagar, a lo mejor hasta el anticipo o lo que se da al principio sea menor, etcétera. Hay muchas cosas y dependerá de la entidad económica en la que tú confíes. Pero lo más importante es saber ser muy administrado. Por mucho que se te antoje algo, por mucho que quieras algo y digas o que se te antojaron unos zapatos o que creas que esa oferta ya nunca va a volver, sí va a volver. Lo que no va a volver es tu tranquilidad de no deber, de tener un historial crediticio limpio. Sí es muy importante, tal vez ahorita digas, a mí nunca me va a hacer falta, pero tú no sabes después. Entonces, lo importante de ir haciendo un historial es que sea bueno, no usar, no es verdad que se borra el historial, que si no lo pago ya nunca se van a acordar de mí, no es verdad que nunca voy a necesitar, no, todo hay que hacerlo bien, por el camino derecho y tendremos muy buenas recompensas. Bueno, entonces, si ustedes están intentando ya generar historial, pues sí fíjense bien en la tasa de interés, las fechas de corte, que la empresa sea una empresa pues formal. ¿Por qué es importante esto? Si, si tú pagas el pago para no generar intereses, pues no pasa nada. Pero debemos de ser muy conscientes que en algún momento puede llegar a pasar a algo. O sea, que tengamos alguna emergencia y que en ese mes no nos dio para pagar el pago para no generar intereses. Entonces, la diferencia entre lo que tú pagues y el pago para no generar intereses te va a generar un interés. Es por eso que entre menos sea la tasa, pues menor interés vas a pagar. La realidad es que las tarjetas de crédito tienen intereses altos. Por ello es la recomendación de pagar siempre el pago para no generar intereses. Pero cuando tú vayas a decidir de qué banco utilizar esa tarjeta de crédito, debes de fijarte en eso por si llega a suceder. Las circunstancias pasan, la vida es así, sube y baja, no siempre va a ser estable. Ahora, también sacar una tarjeta con un banco reconocido te va a facilitar si a ti te la llegan a robar, si te llegan a hacer robo de identidad, todos estos procesos en los que ya ven que luego llaman, hacen fraudes, te la clonan, etcétera. Si tú sacas una tarjeta de crédito de un banco digital, de un banco nuevo, que a lo mejor te dejaste llevar por una recomendación de alguien que ni siquiera conoces y te llega a pasar esto, a veces es muy difícil encontrarlos o que te apoyen a componer esto. Por ello también ten cuidado en quién confías. Es diferente a un banco que tú ves en cualquier ciudad, pues puedes ir y hay alguien con quien hablar. A estos bancos que son digitales, etcétera. Recuerden que las cosas pueden suceder aunque tú jures que a ti nunca te va a pasar. Y tener mucho cuidado en las fechas de corte, límite de crédito y sobre todo administrar bien tu dinero. Y vuelvo a repetir las veces que sea necesario. La tarjeta de crédito no es una extensión de tu ingreso. Es eso, simplemente crédito, un préstamo que te va a permitir usarlo a tu favor siempre y cuando tú quieras así y te sigas preparando para poder usar todas estas herramientas a tu favor. Entonces, ¿qué estás esperando? Ve a sacar tu tarjeta de crédito, pero sin antes haber visto bien este video, dejándome tus dudas y aprendiendo mucho conmigo. Muchas gracias por apoyarme, por quedarte hasta aquí. Te invito a dejarme tus comentarios, tus dudas y si algo te sirvió el video, dejarme tu like y compartirlo con quien creas que le puede ayudar. Gracias, bye.